Un maldito Mercedes, estacionado en el garaje. ¿Alguna vez te has topado con un Lamborghini en medio de un campo? ¿O un clásico vintage simplemente pudriéndose en el patio trasero de alguien? Es un Mustang icónico, así que definitivamente vale mi tiempo. Estos no son solo cualquier coche. Fueron una vez piezas de exhibición y símbolos de estatus, el orgullo de los multimillonarios. Ahora, Moldeado en el suelo sobre el que se asienta. Mira esto, claramente no se ha movido en tanto tiempo. bueno, están acumulando óxido, enterrados en escombros y olvidados por el tiempo. O tal vez, escondidos a propósito. Hoy, estamos contando los 15 coches de lujo más increíbles dejados a pudrirse. Quédate, porque el número 1 podría dejarte sin palabras. Número 15. Bugatti Veyron, abandonado en Moscú. Dicen que puedes encontrar cosas extrañas en los estacionamientos, pero un Bugatti Veyron de $2 millones cubierto de polvo, eso lo lleva a otro nivel. Estaba allí en un garaje subterráneo, poco iluminado en Moscú, rodeado de sedanes comunes y chatarra olvidada. El tipo de lugar donde no esperarías encontrar un hipercoche que una vez tuvo el título del vehículo de producción más rápido del mundo. Ahora, este Veyron, en particular, estaba originalmente destinado a un comprador en Daguestán. Sin embargo, nunca llegó al asiento del conductor. Fue arrestado antes de que se completara la entrega. Sin nadie que lo reclamara, un amigo intervino y guardó el Veyron en un garaje, pensando que sería solo por un corto tiempo. Ese corto tiempo se convirtió en 3 años. Desde 2016 hasta 2019, el Bugatti permaneció allí. Luego, alguien robó la funda. Tal vez pensaron que era valioso. Tal vez no tenían idea de lo que estaba ocultando. Sin esa cubierta, el polvo comenzó a acumularse, capas de él. Y no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a darse cuenta. Uno de ellos fue un youtuber ruso que no podía creer lo que encontró. Publicó un video mostrando el supercoche olvidado. Sin rasguños, sin abolladuras, solo polvo y quietud. Era el tipo de video que te hace detenerte y preguntar, ¿cómo termina un coche así aquí? Ahora, el Bugatti Veyron no es solo cualquier coche rápido. Venía con un motor W16 de 8 litros, 4 turbocompresores y 1001 caballos de fuerza. Podía alcanzar 60 millas por hora en menos de 3 segundos. Incluso celebridades como Tom Cruise han sido vistas al volante de uno. No muchos vehículos gritan rendimiento y estatus como este, y sin embargo, durante varios años, este fue dejado sin audiencia, sin conductor, sin carretera. En 2019, fue trasladado discretamente a un pequeño pueblo no muy lejos de Moscú. Nadie habló mucho sobre eso. Permaneció allí hasta finales de 2023. Después de eso, su rastro se enfrió. Sin actualizaciones, sin nuevos videos, solo silencio. Número 14. Ferrari F40, abandonado a cocerse en el desierto. Sabes que las cosas están mal cuando un Ferrari parece haber sido dejado en Marte. Alguien una vez se topó con un Ferrari F40 rojo olvidado, sentado sin vida en un garaje en Irak. A primera vista, el coche casi parecía un recuerdo desvanecido de lo que solía ser. Cubierto de arena, su pintura roja brillante se había apagado a un tono cansado y oxidado que parecía más marrón que otra cosa. Podrías pensar que se quedó atrapado allí después de un paseo fallido, pero eso está lejos de ser el caso. Este F40 no pertenecía a cualquiera. Pertenecía a Uday Saddam, el hijo mayor de Saddam Hussein. Conocido por su estilo de vida lujoso, Uday tenía este Ferrari guardado como un secreto. Lo extraño es que nunca lo condujo. Murió antes de tener la oportunidad de sacarlo del garaje. Y por la forma en que se ve, nadie más se atrevió a tocarlo tampoco. Los mecánicos probablemente pensaron que era más seguro no meterse con nada relacionado con la familia Saddam. Así que allí se quedó, como un trofeo que nadie quería reclamar. Cuando los expertos finalmente examinaron el coche en 2016, lo encontraron despojado de piezas eléctricas clave. Así que no podía arrancar. Un especialista en Ferrari de Bélgica supuestamente voló para intentar revivirlo, incluso planeando una reconstrucción completa del motor. Pero de volver a la vida un coche así, no se trata solo de reemplazar algunos cables y pulir el capó. Estás lidiando con un motor V8 biturbo de 2.9 litros capaz de generar 471 caballos de fuerza. Cuando salió por primera vez, en 1987, el F40 era lo más rápido y agresivo que Ferrari había construido. Sin sistema de frenos antibloqueo, sin control de tracción, solo potencia bruta y un enfoque en la velocidad. También fue el último coche aprobado por el propio Enzo Ferrari. Incluso Mike Tyson tenía uno. Y si alguien como Tyson podía apreciar ese tipo de máquina indomable, dice mucho. Ahora imagina ese mismo coche deteriorándose en silencio en un garaje que probablemente esté más caliente que un horno al mediodía.
no es exactamente donde esperarías que terminara un Ferrari. Número 13. El raro Mercedes Gullwing, escondido durante décadas. Algunos garajes esconden basura, otros esconden tesoros. Este definitivamente se inclinaba hacia la segunda categoría. A finales de 2018, un grupo de amantes de los coches siguió una pista que los llevó directamente a un icono olvidado en Jacksonville, Florida. La pista vino de Bill Warner, el fundador del Amelia Island Concours d'Elegance, que no es un encuentro de coches cualquiera. Es uno de los eventos automovilísticos más prestigiosos del país. Y tenía razón. Detrás de la puerta chirriante de un viejo garaje se encontraba un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1954, cubierto de polvo espeso y casi olvidado por el tiempo. Los adornos de cromo habían sido retirados y guardados dentro del coche, casi como si alguien supiera que podrían importar algún día. Este no era un 300 SL cualquiera. Era el 43º Gullwing jamás fabricado. Eso significaba que tenía algunas características que solo se encontraban en las primeras construcciones. Según Warner, vio el mismo coche por primera vez hace décadas en un concesionario cuando tenía solo 16 años. Eso fue en 1965. Y para probarlo, se encontró un periódico viejo de ese mismo año metido detrás de un cojín dentro del coche. El 300 SL cambió las reglas del juego cuando salió, con puertas de ala de gaviota que se abrían hacia arriba y un capó largo que ocultaba un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros. Originalmente fue construido para carreras. Solo 1.400 de ellos fueron fabricados entre 1954 y 1957, y solo 29 de esos tenían carrocerías completamente de aluminio. Esas versiones de aluminio ahora se venden por alrededor de $8.2 millones si están en estado de concurso. Este hallazgo en el granero, sin embargo, es un ejemplo completamente original y sin restaurar. Incluso en condiciones decentes, podría valer $1.350.000. Ese es el tipo de hallazgo que hace que los entusiastas contengan la respiración. Algunos hallazgos simplemente valen más que el oro. Si estás de acuerdo, dale a ese botón de me gusta. Número 12. Koenigsegg Trevita de tejido de diamante abandonado en Zúrich. Imagina entrar en un garaje subterráneo y ver algo que parece pertenecer a la bóveda cerrada de un multimillonario, simplemente ahí, como si alguien lo hubiera olvidado después de hacer la compra. Así es exactamente como se encontró este Koenigsegg Trevita. Estaba estacionado dentro de un garaje, lo cual al principio suena mejor que estar bajo la lluvia o la nieve, pero no lo endulcemos. Ya sea que esté estacionado bajo un techo o afuera en una tormenta, si el motor no ha hecho ruido en meses, eso es abandono. Y este no es solo un exótico promedio. El Trevita está envuelto en fibra de carbono con tejido de diamante que realmente brilla bajo la luz, lo que probablemente sea la razón por la que la gente no puede resistirse a tocarlo. Las huellas dactilares han comenzado a acumularse en los paneles de la carrocería, como si cada entusiasta de los coches curioso que pasara sintiera la necesidad de conectarse con él. Solo se hicieron 2 de estos. Koenigsegg tuvo que detener la producción porque la fibra de carbono con infusión de diamante era tan difícil de trabajar. Así que encontrar uno de ellos, simplemente ahí, es como encontrar una barra de oro en el fondo de un armario. Se estima que este modelo en particular vale alrededor de $2.2 millones. Floyd Mayweather poseía uno y solía presumirlo en su garaje lleno de otros juguetes de $1 millón. Pero aquí, este estaba sentado tranquilamente. Una factura de estacionamiento de $1.000 se había acumulado antes de que alguien se diera cuenta de que el coche no iba a ninguna parte. Incluso la empresa que alquilaba el espacio admitió que los tomó por sorpresa. Supuestamente, pertenece a un ejecutivo adinerado de Schwitz, lo que de alguna manera hace que todo sea aún más apropiado. Es difícil saber si se olvidó de él o simplemente se aburrió. De cualquier manera, el coche merecía algo mejor que ser cubierto lentamente por huellas dactilares y polvo. Un día tranquilo a la vez. Número 11. Maybach olvidado. En 2012 se vio un Maybach estacionado en un lugar al aire libre en Cannes, Francia. En ese momento, había estado sin tocar durante más de 4 años. Eso es como abandonar $500,000 en un estacionamiento público y esperar que nadie se dé cuenta. Pero la gente sí se dio cuenta. Podías darte cuenta por los mensajes garabateados en su cuerpo cubierto de polvo. Cuando era nuevo, este coche costaba alrededor de $380,000 dependiendo de la personalización. Con un motor V12 biturbo de 5.5 litros bajo el capó, esta cosa podía alcanzar 543 caballos de fuerza. Diseñado para directores ejecutivos y jefes de estado, su interior venía con asientos de cuero con masaje, mesas plegables y un sistema de entretenimiento trasero. Kanye West tenía uno igual. A menudo se le veía saliendo de él durante su primera era de Watch the Throne. Pero aquí estaba, toda esa clase desvanecida bajo capas de polvo. El cromo que una vez capturaba la luz del sol se había apagado y el orgulloso adorno del capó de Maybach había desaparecido, probablemente arrancado como un trofeo. Incluso la suspensión había cedido, dejando que el coche se hundiera
hasta que el chasis casi tocara el suelo. Casi parecía que el mismo terreno intentaba reclamarlo. Podías imaginar el interior lleno de telarañas, envoltorios viejos, tal vez incluso algo que no debería estar dentro de un coche. Asientos que alguna vez valieron más que el alquiler de algunas personas, ahora probablemente estén rasgados o con moho. Fue una leyenda en su tiempo, pero ahora es solo otra víctima del estacionamiento. Número 10. Superdeportivos abandonados en un concesionario chino. A veces, los hallazgos raros no provienen de graneros o garajes privados. Se quedan detrás de ventanas de vidrio mientras el mundo pasa de largo. Ese fue el caso cuando el youtuber F-Spot se topó con una escena en China que parecía más un salón de exhibición olvidado que un crimen contra los amantes de los autos. Detrás de las ventanas empañadas de un concesionario cerrado, un Porsche Carrera GT del 2004 acumulaba polvo. Las puertas estaban cerradas, las luces apagadas, pero el auto estaba allí, inconfundible incluso bajo la capa de abandono. El Carrera GT no es una máquina promedio. Tiene un motor V10 de 5.7 litros que puede acelerar de 0 a 60 en poco más de 3 segundos. Con solo 1.270 unidades fabricadas, es uno de los superdeportivos más buscados de su época. En subastas, regularmente supera la marca de $1 millón, especialmente en ejemplares con poco kilometraje. El actor Paul Walker famosamente poseía y conducía uno, y no es difícil ver por qué. El sonido, la potencia, la crudeza. Es un coche que no se disculpa por lo que es, pero no estaba solo. A solo unos pasos se encontraba un Ferrari Super América, conocido por su techo de vidrio giratorio único y su rara opción de transmisión manual. Ese coche en buen estado puede alcanzar fácilmente hasta $700.000, dependiendo de las especificaciones. No muy lejos de él había un Corvette Z06, sus líneas afiladas apenas visibles bajo capas de polvo. Los tres parecían como si hubieran sido pausados a mitad de escena y olvidados. Se cree que el cierre del concesionario está relacionado con los esfuerzos anticorrupción en China durante principios de la década de 2010. Desde entonces, los coches han permanecido intactos, casi como si el tiempo los hubiera olvidado. Y aunque los motores han permanecido en silencio, no han perdido su valor ni su presencia, solo su oportunidad de ser conducidos. Número 9. Audi R8 Spider. Cuando llegó la COVID, todos perdimos la noción del tiempo. Algunas personas también perdieron la noción de sus coches. Eso es exactamente lo que pasó con este Audi R8 Spider 2010, que estuvo abandonado afuera durante 5 años. Una de las ventanas quedó entreabierta y esa pequeña abertura fue suficiente para que la naturaleza se metiera y arruinara el interior. El coche fue encontrado por 2 canales de YouTube, Detail Dane y WD Detailing, que se unieron para devolverle la vida. El R8 pertenecía al anterior propietario de la casa, y cuando vendieron la casa, los nuevos compradores aparentemente dijeron que estaba bien dejar el coche allí por un tiempo. Pero luego llegó la pandemia, y unas pocas semanas se convirtieron en meses. Los meses eventualmente se convirtieron en 5 años completos. Ahora, este R8 Spider en particular cuenta con un motor, un V10 de 5.2 litros, que entrega 525 caballos de fuerza y una velocidad máxima cercana a 194 millas por hora. Cuando era nuevo, tenía un precio de alrededor de $163.000. Notablemente, el R8 Spider ganó fama como el auto de Tony Stark en las películas de Iron Man, conducido por Robert Downey Jr. Desafortunadamente, este R8 en particular estaba lejos de ser heroico cuando fue encontrado. Años de exposición habían pasado factura. La suspensión neumática estaba dañada, probablemente por ratones, y la batería estaba completamente muerta. Al equipo le tomó 4 horas liberar el coche de su lugar con las ruedas firmemente atascadas. Lo transportaron a un garaje, lo encendieron y comenzaron el extenso proceso de restauración. Al arrancar, el R8 emitió humo del motor y humo negro del escape al acelerar. A pesar de estos problemas, el equipo logró devolverle la vida al coche. Número 8. BMW M1. En algún lugar del sur de Italia, bajo capas de polvo y unas pocas décadas de silencio, un raro BMW M1 estaba escondido como si hubiera sido olvidado a propósito. El tipo de vista que hace que los amantes de los coches se queden congelados, entrecierren los ojos y se pregunten cómo un coche así terminó en ese estado. Había estado allí durante más de 30 años, pero no era solo la antigüedad lo que llamaba la atención. Este M1 en particular apenas había sido conducido, mostrando poco más de 4.500 millas en el odómetro. Eso es menos de lo que algunas personas ponen en sus coches en un solo año. No había visto carreteras, velocidad ni luz solar en años.
Construido a finales de los años 1970, el BMW M1 fue el primer intento de la compañía de crear un verdadero superdeportivo. Diseño de motor central, un motor de 6 cilindros en línea de 3.5 litros y una velocidad máxima de alrededor de 165 millas por hora. Solo se fabricaron 453. Ese bajo número de producción, por sí solo, lo convierte en un objeto de colección serio hoy en día. Uno en buen estado puede venderse por alrededor de $500.000. BMW Classic intervino más tarde y lo devolvió a la vida en Múnich. Limpio, ajustado y restaurado con gran cuidado, se puso a la venta en 2018. Pero después de eso, el rastro se perdió. Nadie parece saber dónde está ahora o quién lo posee. Con suerte, terminó con alguien que sabe lo que tiene. Y un dato curioso, si has visto la colección del actor Paul Walker, él también tenía un M1. Dice mucho cuando incluso las celebridades obsesionadas con los autos sabían lo especial que era este. Número 7. Ferrari de $3 millones abandonado en Dubái. En una ciudad donde los coches de lujo son tan comunes como las cafeterías, un hipercoche logró desaparecer a plena vista. Eso fue hasta que alguien tomó una foto de él cubierto de polvo, sentado tranquilamente en un depósito de la policía de Dubái. Y no era cualquier coche deportivo llamativo, era un Enzo Ferrari. En 2002, Ferrari construyó solo 400 de ellos. Fue un tributo al fundador de la marca y tenía un precio de alrededor de $600.000 al lanzamiento. Hoy en día, uno en buen estado puede valer más de $3 millones. Eso hace que lo que sucedió después sea aún más difícil de entender. El Enzo había estado allí desde 2011. El propietario británico lo había abandonado en un estacionamiento y dejó el país. Dubái, conocido por sus estrictas leyes financieras, confiscó el coche. Se quedó allí bajo el sol, encerrado detrás de una cerca como si hubiera hecho algo malo. Por un tiempo, se convirtió en una atracción extraña. La gente pasaba, señalaba a través de la reja y tomaba fotos como si fuera un animal salvaje detrás de un vidrio. Pero este no iba a subasta como la mayoría de los otros coches de lujo olvidados. Interpol se involucró. Resulta que el Enzo pudo haber sido comprado con dinero robado o pudo haber sido robado por completo. El caso terminó en los tribunales y las cosas se estancaron. Por ahora, está en un limbo legal. Afortunadamente, alguien tuvo el sentido común de moverlo al interior antes de que el calor y el polvo lo destruyeran por completo. Puede que no sea libre, pero al menos ya no se está asando bajo el cielo del desierto. Número 6. Ferrari 512 BB. No todos los tesoros están enterrados bajo tierra. Algunos están escondidos bajo una gruesa capa de polvo, excrementos de pájaros y paja dentro de un granero olvidado. Eso es exactamente donde un par de youtubers se encontraron con un Ferrari 512 BB que no había visto la luz del día en 28 años. El coche estaba allí como si hubiera estado esperando a que alguien lo recordara. Paja se aferraba a su parabrisas, hojas estaban atrapadas en las rejillas de ventilación y excrementos de pájaros manchaban el que una vez fue un capó rojo brillante. El dueño, un hombre mayor, había comprado el Ferrari hace años. En ese momento, también había adquirido un Lamborghini Miura. Luego, la vida sucedió. El Ferrari se condujo unas pocas veces y luego se guardó, mientras las prioridades cambiaban a criar una familia y todo lo que eso conlleva. Con el tiempo, el garaje se convirtió en almacenamiento. Luego, el coche fue apartado hasta que se desvaneció en el fondo. Los youtubers tenían mucho trabajo por delante. Armados con un limpiador multiusos y una hidrolavadora, comenzaron a fregar años de suciedad sin dañar la pintura. Una de las ventanas laterales tenía una grieta, así que la pegaron con cinta para evitar que el interior se mojara. Poco a poco, el rojo comenzó a aparecer de nuevo, reflejando la luz como si acabara de salir del concesionario. El Ferrari 512 BB es uno de los iconos más claros de la era BB, construida entre los años 70 y principios de los 80. BB significa Berlinetta Boxer. Berlinetta por la carrocería coupé deportiva de 2 puertas y Boxer por el motor plano de 12 cilindros bajo el capó trasero que producía 360 caballos de fuerza. Era el tipo de coche que la gente ponía en pósters en las paredes de sus habitaciones. Ahora, en el mercado actual, un 512 BB en buen estado puede costar varios cientos de miles de dólares. No está mal para algo que pasó casi 3 décadas estacionado junto a pacas de heno. Número 5. Raro Countach. Dicen que las leyendas nunca mueren, pero a veces terminan acumulando polvo en un garaje olvidado. En junio de 1984, este Lamborghini Countach 5000S llegó a Roma, listo para recorrer las calles y robar la atención donde quiera que fuera. Era afilado, rápido e imposible de ignorar. En algún momento, sin embargo, cruzó el Atlántico y desapareció.
convirtiéndose en solo otra forma bajo una cubierta polvorienta en un garaje de Connecticut. Ahí es donde entró el restaurador de autos clásicos Vinnie Russo. Cuando se enteró de un Countach de especificaciones europeas raro que estaba abandonado en los Estados Unidos, la curiosidad se apoderó de él. Lo que encontró no solo estaba cansado, era trágico. La tapa del motor había desaparecido, había basura apilada encima, y capas de suciedad, telarañas y excrementos de pájaros cubrían la carrocería que una vez fue de un rojo brillante. Un coche que una vez simbolizó riqueza y poder, ahora parecía haber sido olvidado por el tiempo. Aún así, la llave original todavía estaba en el encendido. Cuando el equipo de Curetet llegó, inflaron los neumáticos Pirelli que llevaban mucho tiempo sin aire, levantaron el coche y lo llevaron a un estudio de detallado. Las ruedas se quitaron, las capas de suciedad fueron eliminadas. Poco a poco, la audaz pintura roja volvió a asomar. Los detallistas no solo limpiaron el exterior tampoco. Dentro del compartimento del motor había montones de excrementos de ratones y ardillas, junto con sus reservas de comida. Todo tenía que irse. Luego vino la corrección de pintura, el enjuague, el cepillado. Poco a poco, el coche comenzó a respirar de nuevo. Finalmente, el Countach de 1985 llegó a Miami para una restauración completa por Curated. Estos coches promedian alrededor de $595.000, pero los ejemplares en perfecto estado pueden alcanzar más de $1,5 millones. Uno se vendió por $2.500.000 en Austin, Texas, con solo 85 millas. Es curioso cómo un garaje descuidado albergaba algo por lo que los coleccionistas pagarían millones de dólares. Número 4. El Rolls-Royce de Lamborghini. Nadie esperaba que un Lamborghini apareciera en un tranquilo granero inglés que olía a heno y lluvia, pero esto es lo que alguien encontró mientras limpiaba una antigua propiedad en Kendall, en lo profundo del distrito de los Lagos. Allí, escondido bajo una capa de polvo, telarañas y excrementos de pájaros, estaba un Lamborghini Espada 512 de los años 1970. Y no cualquier versión, tampoco. Este tenía el volante a la derecha, hecho específicamente para el mercado británico. Solo se construyeron alrededor de 130 de esos de los 1.200 Espadas que Lamborghini produjo entre 1968 y 1978. Ese detalle por sí solo hace que este Espada en particular sea increíblemente raro. En su época, el coche se ganó el apodo de Rolls-Royce de Lamborghini por lo bien diseñado que estaba el interior. Los paneles de madera, los asientos lujosos y la atención al detalle le daban esa sensación. También era potente, con su motor V12 emitiendo un rugido bajo que la gente recordaba mucho después de que pasara. El hombre que lo encontró simplemente había sido contratado para limpiar el granero. El propietario original había dejado el coche para almacenarlo hace décadas y luego desapareció sin dejar rastro, sin noticias, sin papeles, sin regreso. Solo silencio. Sorprendentemente, fueron los excrementos de búho los que salvaron al Espada. El olor ayudó a mantener alejados a los roedores, lo que significó que el cableado, la tapicería y el tablero permanecieron en un estado sorprendentemente decente. Una vez que se contactó a los especialistas, el coche fue cuidadosamente extraído y preparado para la subasta. Dependiendo de su estado después de una inspección completa y restauración, un coche como este puede alcanzar desde $150.000 hasta más de $250.000. ¿Qué habrías hecho si hubieras entrado en ese granero y encontrado esa Espada? Deja tus respuestas en los comentarios. Número 3. Bugatti clásico encontrado en un garaje. El tiempo olvidó este coche, pero eso no impidió que se convirtiera en uno de los hallazgos más valiosos en años. Allí estaba un Bugatti Type 57 S Atalante de 1937. Solo se fabricaron 17, y este estuvo olvidado desde 1960, encerrado como un tesoro prohibido. El propietario, un médico británico, lo condujo unas pocas veces antes de decidir que el garaje era un mejor lugar para él que la carretera abierta. Tal vez pensó que lo estaba preservando, tal vez simplemente se ocupó. Cualquiera que fuera la razón, no se había movido en casi 40 años. Bajo el polvo y las décadas, el coche estaba casi intacto. No era un montón oxidado, ni un chasis destartalado. Había envejecido en silencio. La familia no tenía idea de lo que tenían hasta que el doctor falleció en 2007. Su sobrino fue quien lo encontró mientras revisaba el garaje. Lo que parecía un vehículo viejo bajo una lona resultó ser un tesoro. Se llamaron a los expertos. Una vez que se despejó el polvo y los registros coincidieron, la realidad se hizo evidente. Tenían algo increíblemente valioso en sus manos. El Bugatti tipo 57 Atalante podría fácilmente superar los $5 millones en una subasta. Las personas que coleccionan cosas como esta no solo compran coches, coleccionan una pieza de historia.
Este modelo tenía un motor de 8 cilindros en línea de 3.3 litros, que podía llevarlo a más de 120 millas por hora cuando la mayoría de los coches apenas estaban descubriendo cómo subir colinas. No todos los días alguien se topa con un coche antiguo con ese tipo de potencia y valor. Número 2. Aston Martin. DB5 enterrado en el bosque. De todos los lugares para dejar un clásico británico raro, alguien eligió el bosque. No un granero, no un garaje, solo árboles, tierra y tiempo. El coche, que era un Aston Martin DB5, estaba enterrado bajo una manta de hojas muertas y rodeado de robles imponentes en un patio trasero de Massachusetts. Los neumáticos traseros ya habían comenzado a hundirse en el suelo blando y el caucho se había agrietado y pelado. Dale unos años más y todo podría haberse mezclado con el suelo del bosque. Este DB5 en particular fue construido en el Reino Unido en 1960 y enviado a los Estados Unidos el año siguiente. Finalmente fue registrado y conducido por un tiempo, pero a principios de la década de 1970 el propietario lo estacionó fuera de su casa y nunca lo movió de nuevo. Pasaron décadas y con cada otoño la humedad se filtraba. El óxido comenzó a corroer el chasis. Los árboles crecieron más altos a su alrededor, casi como si intentaran ocultar lo que había sido olvidado. Luego, después de años de silencio, alguien finalmente lo sacó. Los expertos se pusieron a trabajar, reparando lo que se podía salvar y reemplazando lo que estaba demasiado deteriorado. Se necesitó mucho dinero y aún más paciencia, pero el DB5 volvió a la vida. Este coche no era conocido solo por su apariencia. Fue el primer modelo de producción capaz de ir de 0 a 100 millas por hora en menos de 30 segundos. Después de la restauración, se subastó con expectativas de alcanzar más de $500.000. Es fácil soñar con encontrar uno de estos estacionado en algún lugar, pero arreglar un coche como este es una inversión seria. Así que, a menos que tengas mucho dinero, tal vez no dejes tu propio coche en el bosque esperando un milagro. Número 1. Superdeportivos raros encontrados en un garaje de Carolina del Norte. Lo último que alguien esperaba era que las paredes de una vieja casa en Carolina del Norte escondieran una fortuna sobre 4 ruedas. Pero detrás de una puerta de garaje polvorienta, sellada durante casi 3 décadas, eso fue exactamente lo que encontraron. Bajo una gruesa capa de polvo y telarañas se encontraban 2 tesoros raros. Uno era un Ferrari 275 GTB. El otro era un 427 Shelby Cobra, y ambos eran de la década de 1960. Los coches habían estado estacionados allí desde 1991. Su propietario, que nunca dio su nombre, había cerrado el garaje y nunca los volvió a tocar. ¿La razón? Su mecánico de confianza murió repentinamente en un accidente de motocicleta ese año. Después de eso, no dejó que nadie más se acercara a los coches. Seguía diciéndose a sí mismo que encontraría a alguien nuevo, pero los años pasaron y también la oportunidad. La naturaleza se instaló en su lugar. Los grillos cantaban bajo las llantas. Los ratones encontraron refugio en los asientos. La propiedad misma iba a ser demolida para construir una nueva casa. Fue entonces cuando el propietario finalmente llamó a algunos expertos en autos clásicos para ver lo que tenía. Lo que descubrieron valía millones. El Shelby Cobra, que aún luce imponente a pesar de la suciedad, es uno de solo 260 construidos para la calle con un motor de 428 pulgadas cúbicas. Sorprendentemente, no necesita una restauración completa. Eso por sí solo hace que los coleccionistas se emocionen. El Ferrari, en particular, destacó. Tenía solo 13.000 millas, lo cual es raro para un coche que salió de la línea hace más de 50 años. Bajo el capó se encontraba un motor V12 de 3.3 litros, elegante y agresivo, incluso con el polvo opacando su brillo. En el mercado actual, una versión impecable de este modelo exacto puede alcanzar cerca de $3 millones. No es calderilla. Celebridades como Eric Clapton y Steve McQueen eran conocidos por ser fanáticos del 275 GTB, lo que hace que encontrar uno en esta condición sea aún más irreal. También había un Morgan con un V8 y un Triumph TR6 guardados en el mismo espacio, pero el propietario decidió que esos no van a ninguna parte. A veces, aferrarse a algo durante demasiado tiempo da sus frutos de más de una manera. Si te gustan historias como esta, hallazgos inesperados, máquinas raras y todo lo demás, asegúrate de suscribirte. Nunca sabes qué se descubrirá a continuación. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.